Bien, retornamos a la entrevista principal de Revista Tele 15 y hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Andrés Navarro, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ha sido precandidato a la presidencia de esa organización, fue ministro de Educación, estuvo en el gabinete del Ministerio de Obras Públicas, además fue ministro de Relaciones Exteriores, es coordinador nacional de planificación y jefe del gabinete de Abel Martínez para el presente proceso electoral que estamos viviendo. Navarro. Daniel. Usted muchas cosas de qué hablar. Gracias. Ministro de Educación también. Fue ministro de Educación. Bueno, hay muchas cosas de qué hablar. Mientras tanto le pregunto, el PLD, ¿en qué está? Con el tema de organización del próximo proceso electoral para elegir sus candidatos y la candidatura de Abel. ¿En qué están ustedes? Bien, Daniel, luego de agotar todo el proceso de transformación de nuestro partido, con la constitución de todas las directivas a nivel territorial, pues ya estamos concentrados fundamentalmente en la campaña electoral. Como sabes, la Junta Central Electoral ha llamado a este periodo entre el mes de julio y septiembre el periodo de pre-campaña. Es un momento clave para la definición de todas las candidaturas a nivel local. Me refiero a vocales, regidores, directores de distritos municipales, alcaldes, senadores y diputados. Y el PLD, con un método muy novedoso que denominamos la consulta, ya desde el año pasado, pues definió su figura presidencial, Abel Martínez. Así es que estamos totalmente dedicados tanto al desarrollo de la candidatura presidencial como ya a la definición de las candidaturas locales. Abel Martínez está recorriendo todo el territorio nacional, provincia por provincia, estamos aupando todas ya las candidaturas que están unificadas en el PLD. Veo esa unificación. Sí, ¿Eso se ha traducido en cuanto al porcentaje de aceptación para Abel? Sí, claro, porque cada candidato, el posicionamiento de las candidaturas locales también tributan al desarrollo y posicionamiento de la candidatura presidencial. El PLD ha definido dos métodos para la selección de las candidaturas locales, en el caso de senadores, diputados, alcaldes y directores de distritos municipales, el método de la encuesta, y en el caso de los regidores y de los vocales, el método de asamblea de delegados. Pero ¿qué pasa? Que en muchas demarcaciones, alrededor del 40% de las demarcaciones municipales, los compañeros lograron acuerdos políticos para unificarse en torno a una candidatura. Cuando esto sucede, pues ya no es necesario aplicar encuestas, sino que lo que corresponde es, en su momento, pues hacer una asamblea que validarla. Por aclamación valide esa candidatura. Así es que estamos en un momento estelar de la construcción de un proyecto político. En el caso del escenario que tenemos para el 2024 en las presidenciales, Abel representa la nueva carta, ¿no? La nueva oferta electoral con un perfil muy novedoso. Entre las opciones que ya se ventilan en el país para las presidenciales, Abel representa el perfil más completo en términos de estadista. Fue administrador de justicia cuando se constituyó en el Ministerio Público de Santiago de los Caballeros y luego después fue administrador del Congreso cuando fue siendo ya por 14 años diputado, pues de esos 6 fue el presidente de la Cámara de Diputados y ahora en la presente coyuntura ya está agotando su segundo periodo como alcalde de Santiago. Así es que es un estadista que conoce a fondo los 3 poderes del Estado.
y como presidente tendrá mayores capacidades, herramientas para poder enfrentar los retos que tiene República Dominicana, no solamente en materia económica, también en materia social, en la promoción del desarrollo y fundamentalmente en temas tan medulares como la seguridad de nuestro país. Navarro, viendo el escenario político, para no irme del escenario político, veo que ustedes están concentrados en la escogencia de los candidatos a nivel nacional, que sí, para mí en el caso del PLD no es el mayor problema por el tipo de organización que tienen a nivel de estructural, pero el tema Abel Martínez, pero no está eso dentro del escenario, no se bailotea acuerdos políticos. Bien, sí, en este momento pues la comisión de alto nivel que definió el comité político para los fines de diálogo con posibles alianzas está trabajando intensamente en diálogo con diversas fuerzas políticas. Tú sabes que lograr alianzas, sí, claro que sí. O sea, el PLD ha estado abierto. Siempre el criterio que establecimos es que lo que no íbamos a incurrir es en alianzas con partidos que ya han negociado con el partido oficialista. Ya eso no tenía sentido, independientemente de que en momentos anteriores sí fueron aliados del PLD. Pero este proceso ya está concluyendo. Estimamos que para próximamente ya se darán los cierres de diálogo y la definición de las alianzas. Esto es un proceso bastante complejo porque para tú lograr las alianzas con otros partidos necesita no solamente ver una posición en una demarcación, sino todo el ajedrez que hay de posiciones posibles y también poder entrar en algún tipo de coherencia, de contrapeso entre los intereses de nuestro partido, los intereses electorales y los demás partidos. Y hay otro aspecto muy importante, Daniel, y es que además de las posiciones electorales, también se coloca en la mesa los aspectos programáticos, o sea, cuáles son las prioridades que tiene cada partido en términos de políticas públicas. Bien, no quiero dejar pasar esta entrevista porque usted fue ministro de Educación. Y yo sé que el que se vincula al tema de educación tiene un vínculo que solamente lo deja con la muerte, por la vocación, ¿verdad? Sí, así es. Y usted es un educador, aunque mucha gente no lo entienda, pero sí es un educador en el área universitaria, sí. Fue al Ministerio de Educación. ¿Cómo usted valora esto que está ocurriendo en el Ministerio de Educación con el tema de los libros de texto, el hecho de las faltas de aulas? El rezago que se ha tenido, que no se ha avanzado en cuanto a elevar la calidad educativa en la República Dominicana. Me interesa saber esa percepción que usted pueda tener sobre ello. Sí, Daniel, lo que pasa es que el PRM incurrió en un grave error, que no le hace daño solamente a la imagen del gobierno, sino fundamentalmente al sistema educativo. Y es que una política ya que venía en ascenso, posicionándose, la de la reforma de la educación, una política que correspondía más que al gobierno del PLD, a la sociedad misma, porque surge como resultado del Pacto Nacional por la Educación, que fue especie de un contrato social que se dio al inicio del gobierno del presidente Danilo Medina como respuesta a un movimiento social que se denominó el 4%. Era la educación que queríamos. Exactamente, y comenzamos a sentar todas las condiciones para que la educación pudiera mejorar, especialmente de cara a los aprendizajes de los estudiantes. Estos resultados de mejora en los aprendizajes nunca en ningún país del mundo han sido de corto plazo, son de mediano y largo plazo. Y por esa razón, en las mediciones todavía no se habían experimentado mejoras que pudieran satisfacer la expectativa de la población. Ahora habían indicadores que sí ya habíamos logrado con toda la inversión que estábamos haciendo, como la reducción extraordinaria de la deserción estudiantil, escolar, y también
la ampliación de la cobertura de estudiantes por el hecho de que siempre hay un margen de niños, adolescentes que termina no accediendo a la escuela. En los periodos de Danilo Medina ampliamos tanto la cobertura que casi, por ejemplo, a nivel de primaria, superamos el 90% de la cobertura. Que esto ya eran pasos muy concretos, indicadores de que nos abocábamos a transformar el sistema educativo hacia la mejora. Pero ¿qué pasa? Que en el 2020 llega el PRM con el presidente Abinader a la cabeza y campaña negacionista de no reconocer ningún aspecto positivo en lo que se venía haciendo en educación, y es campaña negacionista de no reconocer ningún aspecto positivo en lo que se venía haciendo en educación, y eso claro generó un limbo, sumado en una coyuntura bastante crítica que era la de la pandemia. O sea, en épocas de altas crisis, eso claro generó un limbo, sumado en una coyuntura bastante crítica que era la de la pandemia. O sea, en épocas de altas crisis, usted no puede hacer transformaciones abruptas, porque lo que hace es hundirse, que es lo que han hecho con el sistema educativo. Por eso muy bien tú dices, usted no puede hacer transformaciones abruptas, porque lo que hace es hundirse, que es lo que han hecho con el sistema educativo. Por eso muy bien tú dices como comunicador, bueno, es que no se experimenta ningún avance y muy por el contrario, hay aspectos que hoy están en alto cuestionamiento. Por ejemplo, como comunicador, bueno, es que no se experimenta ningún avance y muy por el contrario, hay aspectos que hoy están en alto cuestionamiento. Por ejemplo, ¿cuántas aulas se construyeron en los gobiernos del PLD? La proyección nuestra en el Programa Nacional de Edificaciones Escolares, estábamos proyectando construir 28.000 aulas con la finalidad de tener los espacios suficientes de instaurar la jornada escolar extendida. Y nosotros alcanzamos alrededor del 90% de ejecución. De esa meta. ¿Qué pasa? Que las aulas que encontró el presente gobierno en proceso de construcción, ese proceso prácticamente se detuvo. Y hoy en día lo que están ahora es apelando como medidas repentinas es a la adquisición de supuestas aulas móviles. Con el alto riesgo de que... Aulas móviles. Sí, o sea, están hablando por un lado, de furgones, están hablando de aulas móviles, que en definitiva, Daniel, en el marco de la opacidad con la que se ha manejado este gobierno, que presenta mucha campaña mediática de las cosas que va a hacer, pero después uno no se entera si se hizo o no se hizo, si se comenzó o no se comenzó. A veces tú ves que hay anuncios de adquisiciones o de contratos enormes, que uno nada más con calcular los tiempos de licitación y de contratación se da cuenta que son falsas las expectativas que están generando en la población. Entonces, pero está el drama de los útiles escolares, está el drama del acceso de los alimentos en la jornada escolar extendida, de los útiles, de los uniformes. La jornada extendida se está cumpliendo. En muchos lugares se ha fraccionado, se ha obstaculizado. Cuando uno recorre el territorio nacional que se encuentra con sujetos del sistema educativo, se entera de lo que está pasando en las provincias, en los distritos escolares, pero que hay un nivel de opacidad que es lo que no le permite a uno, a ciencia cierta, saber el grado del daño que se ha provocado en el sistema educativo. Entonces, yo te aseguro que ¿cuándo es que nos vamos a enterar a ciencia cierta de la situación a la que se ha involucionado? Cuando volvamos a gobernar y podamos tener la data cierta de qué es lo que ha estado pasando. Navarro, hay un tema que vi al presidente recientemente en la cumbre que participó hablar de que no podemos, como dominicanos, la República Dominicana no se puede cansar de gritarle al mundo la situación de Haití.
usted fue ministro de Relaciones Exteriores, hizo algunas gestiones en el caso haitiano, buscando la forma de ver cómo se resolvían algunos impases, algunas situaciones que tenemos. Y sé que usted es un estudioso del tema, que le da seguimiento a esas situaciones. Para usted, ¿estamos manejando bien el tema haitiano como país, como vecino, como una nación a la que debemos ayudar en un momento determinado, o estamos cargándonos con un problema que no nos corresponde? Mira, Daniel, en algunos aspectos ha sido correcto que el presidente y el canciller Álvarez, pues en todos los espacios multilaterales, en las relaciones incluso bilaterales con países como Estados Unidos, como Francia o como Canadá, pues sigan insistiendo, no se cansen en la reiteración de que es necesario actuar con prontitud en el caso de Haití. En su discurso, en este cónclave de Unión Europea CELAC que dio el presidente Abinader, señaló específicamente que se atienda la solicitud del primer ministro haitiano, que en varios espacios y momentos ha solicitado la intervención de una fuerza que por lo menos logre la pacificación del territorio. El control. Sí, así es. Ahora, ¿cuál es la debilidad que yo veo en los planteamientos del presidente Abinader en torno al caso haitiano? Ya República Dominicana sí es cierto que no puede cansarse de pregonar la necesidad de que Haití sea intervenida por la comunidad internacional. No es menos cierto que ya República Dominicana debe hacer planteamientos bien concretos, porque hasta ha llegado un momento en que República Dominicana se exime de hacer planteamientos para evitar que se pueda entender que es una intervención o que está sobrepasando los límites de sus competencias. Pero no es menos cierto que quienes más padecemos y sufrimos el desastre que hay en Haití somos los dominicanos. Y ya el gobierno dominicano debiera dar un paso más de proactividad frente a la comunidad internacional. Pero dio un paso convocando a un diálogo por el tema haitiano. Sí, claro, pero que todos estos diálogos lo que hemos visto es que terminan en declaraciones de intenciones. Y Haití ya lo que necesita no es declaraciones de intenciones, es acciones muy concretas. Pero por otro lado está el aspecto de la frontera. ¿Y no debió sumarse la oposición a ese diálogo? Bueno, es que cada vez que el gobierno dominicano ha asentado una posición firme frente al caso haitiano, tiene el apoyo de todo el país, de todos los sectores, no solamente políticos. Ahora, el otro aspecto de esta problemática es la gestión fronteriza, donde el gobierno ha trabajado más la publicidad que la acción misma para tener una efectiva gestión del control de la frontera, no solamente sobre el dilema migratorio, sino también sobre el crimen internacional organizado, que sabemos que está muy porosa la frontera frente a estas estructuras. Entonces, el tercer frente es la política migratoria, que con el debido cuidado al respeto a los derechos humanos, claro, el gobierno tiene que, más que un discurso enérgico, tiene que tener prácticas enérgicas. Para esto no hay que discursear, es acciones concretas. Cuando te das cuenta que ya en las calles de nuestras grandes ciudades han vuelto de nuevo la colocación de infantes, de mujeres haitianas pidiendo, te das cuenta que hay un descontrol total. ¿El muro ha sido acertado en la frontera? La práctica parece que no, por lo que hemos visto. Yo soy de los que entiende que para una gestión efectiva de la frontera hay lugares que ameritan de una división física. Ahora, hay otros lugares donde eso no es viable y tú necesitas aplicación de tecnología para la vigilancia, para el control de los efectivos también del CEFRON,
del ejército dominicano, pero también de las otras agencias dominicanas que interactúan en la gestión fronteriza, como aduana, como el caso de aduana, como el caso de migración. Y por otro lado, es necesario que el gobierno entienda que para una gestión fronteriza efectiva hay que colocar a las autoridades locales en la misma tesitura de la política gubernamental. Me refiero a los gobernadores, a los alcaldes y también a los senadores o a los congresistas que son de la frontera. El desarrollo fronterizo es otra medida que hay que tomar con más celeridad. Así es que la cuestión de la relación con Haití, del tema migratorio, tiene múltiples dimensiones que hay que llevarlas todas de forma paralela. Pero como usted dice, bueno, una decisión, es un tema de acción ya en lo inmediato. Bueno, sí. Agradecemos, siempre con Navarro hay muchos temas de qué hablar, se tendría